Bueno, continuamos en esta segunda jornada del segundo Congreso Sedipualba. Unas jornadas, un congreso en el que estamos tratando y hablando todo el rato con las gafas puestas de la transformación digital, del mundo digital. Y estamos mirando desde distintos puntos de vista. Ayer hablaban los secretarios, secretarias de distintas diputaciones, han pasado por aquí jefes de servicio de distintas administraciones públicas, entidades, técnicos, responsables de distintas áreas, todo el rato con esas gafas de la transformación digital y el mundo digital, mirando a través de ellas. Pues entre todos esos puestos, entre todos esos cometidos, sin duda hay uno de ellos que debemos pararnos y darle su papel fundamental, porque sin duda es un papel muy importante y muy hermoso. Ellos y ellas se encargan de investigar, cuidar, proteger y conservar todos los documentos y toda nuestra historia. Alejandro, nuestro querido archivero, llamaba hace 2 años a una exposición preciosa que tuvimos en la Diputación de Albacete, la nombraba con un término que nos encantó a todos: los guardianes y las guardianas de nuestra memoria. Pues es un placer darle paso a una mesa llena de guardianes y guardianas de nuestra memoria, que también hoy se han puesto las gafas para ver desde el punto de vista de este mundo digital cómo se puede ver desde nuestros archivos, a través de archiveros y archiveras, esta transformación digital. Y es un placer darle paso como moderador a nuestro archivero, Alejandro Delgado, jefe del Archivo de la Diputación Provincial de Albacete, a Juan Miguel Álvarez Martínez, archivero municipal de Felanich, don Javier Díez Llamazares, subdirector general de Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de Madrid, doña Ana Melero Casado, jefa de Servicio de Archivos de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que está ya preparada y se conectará con nosotros vía Zoom, doña Montserrat Puyol Rodríguez, presidenta de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y Documentalistas de las Islas Baleares, y doña Enriqueta Sesmero Cutanda, técnico del Archivo Foral de la Diputación Foral de Vizcaya. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Raquel. Buenos días. La transformación digital que nos ocupa en este congreso ha afectado, lógicamente, también a la gestión documental y a los archivos, de tal manera que había que renovar la normativa. Algunas comunidades autónomas han optado por no hacer nada, otras comunidades autónomas han preferido modificar la normativa, la legislación vigente, y algunas otras comunidades autónomas han legislado de nuevo para adecuarse a esa realidad de la transformación digital. En esta mesa tenemos 4 experiencias. Una de ellas, la de Andalucía, ha optado por la vía de la modificación de la normativa, y otras 3, en Madrid, Illes Balears y País Vasco, han elegido el desarrollo de nueva normativa. Los 4 nos van a exponer muy a vuela pluma, muy en filigrana, qué es lo que han hecho en sus respectivos ámbitos de actuación. Iniciamos con Andalucía, con Ana Melero, que ya la tengo en pantalla. Muy buenos días, Ana. ¿Me oyes? Buenos días a todos y a todas. Hola. Lo que sí os voy a pedir es control de tiempo, 8 o 9 minutos por participación, para no irnos demasiado de tiempo, ¿de acuerdo? Vale. No hay problema de audio, ¿no? No, te oímos perfectamente, Ana. Cuando quieras. Vale. Bueno, pues nuestra comunidad autónoma, como todos sabéis, pues es bastante amplia en territorio y en población. Nosotros tenemos casi 9,5 millones de ciudadanos ubicados y residentes en Andalucía, casi 8.000 kilómetros de costa, con más de 700 y algo de ayuntamientos, 8 diputaciones, es una administración que abarca muchas administraciones públicas y mucha gestión y producción documental. La Junta de Andalucía, como bien sabéis, en el año 84 ya publicó la primera ley de archivos, que tuvo lugar en el ámbito de toda España, y a la que le siguieron desde la ley del 85 hasta el resto de las comunidades autónomas. A partir de ahí, del 84, hubo un momento
de modificación normativa importante, que como sabéis, por las competencias que tiene la Junta de Andalucía, abarca en materia de patrimonio documental y de archivos a toda la comunidad autónoma completa, y en este sentido había que legislar para todos. En el año 84, la siguiente etapa que fuimos capaces de desarrollar fue el decreto que establecía el reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, ahora llamado Sistema Archivístico de Andalucía, después de la Ley de la Segunda Generación, que fue redactada en la década de finales de los 2009-2010 y se publicó en 2011. Esta nueva ley realmente partía, como no podía ser de otra manera, de la ley del 84, intentando adaptarse a las nuevas sistemas y modos de producción documental, abordando una estructura completamente distinta a la anterior, que la anterior era una ley mucho más historicista, que partía del concepto de patrimonio histórico, de patrimonio documental, y esta nueva ley la enfocó de forma distinta. Y empezando por el concepto de documento de titularidad pública, quién son los que lo producen, y a partir de ahí generar todo un tipo claro de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, y a partir de ahí llegar hasta el concepto de patrimonio. Quiere decir que le dio una vuelta de 180 grados al concepto de por dónde había que ir legislando. Tanto es así que esa misma estructura tiene la Ley 39, identificar quién son los productores, hasta dónde llega el último euro público, de naturaleza pública. La ley del 2011 realmente es la que toma como referencia un cambio absolutamente novedoso en la cuestión de verificar cómo hay que visualizar la producción desde un punto de vista que es muy claro, que es el punto de vista de la gestión documental. Desde el inicio de la producción, desde el instante de producción del documento, hasta que llega a su etapa final de conservación permanente o de calificación y selección. A partir de ahí, prácticamente hemos ido desarrollando la ley del 2011 a partir de ciertas cuestiones que colateralmente la han ido retocando. Una ley que ha sido modificada en 4 ocasiones, prácticamente por motivos muy diferentes. El primero fue porque la Administración General del Estado iba a interponer un recurso y hubo que modificar para hacerle mención en la ley a todas las competencias que son de titularidad estatal. Un segundo momento que hubo que adaptarla también a la cuestión de la transparencia y del acceso, modificando las funciones de la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos. O un tercer momento que lo hace también por el tema de la administración electrónica a partir de la Ley 39, y un cuarto momento también en un decreto ley que es del año pasado y que prácticamente viene a tocar todo aquello que tiene que ver con la simplificación administrativa y con las funciones que tenía el sistema de información y gestión de archivos en la Junta de Andalucía, Archiva, que como se le conoce en todos los ámbitos, ¿no? Es una administración muy grande, pero que tiene, digamos, varios paraguas. Y el paraguas más amplio es el de tutela y protección del patrimonio en todo el ámbito andaluz, pero después va restringiendo un tema de gestión documental que lo adscribe también con la política de documento y expediente electrónico, a la que hemos tenido que activarnos todas las administraciones, y que la Junta de Andalucía también lo aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno. Y un punto fundamental en toda esta transformación y desarrollo normativo ha sido en esta comunidad la creación de la Agencia Digital de Andalucía, que realmente es la que ha tomado todas las competencias que tienen que ver con la estructura de una administración electrónica, de una relación con otras administraciones y con la ciudadanía. Ciertos puntos, ¿vale?, que son de desarrollo puramente archivístico, puramente normativo, de tutela y protección, pero que también tienen que ver con la concatenación que nuestra gestión archivística, nuestra gestión documental, tiene que tener consecuentemente y obligatoriamente con el desarrollo de la tecnología y de la
aplicación de nuevas formas de producir documentos. Y en ese sentido, la comunidad autónoma también ha actuado, creo que desde hace 22 años de una manera no muy rápida, pero sí permanente, con una velocidad de crucero bastante consolidada, que es a través de la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, que lleva todos los procedimientos de calificación y selección documental, con una sistemática bastante prolongada en el tiempo, pero a la vez muy garantista, porque evacuar una tabla de valoración que sea de aplicación en todo el ámbito de la comunidad autónoma y de cualquier administración conlleva una serie de trabajos que no son ni fáciles ni singulares, sino que tiene que ser una labor conjunta y que creo que a todos nos vendría bien. Yo, con respecto a lo que he visto en la sesión anterior, en la mesa anterior, que me ha parecido interesantísimo, ojalá a nivel de comunidades autónomas tuviéramos algo parecido a esa interconexión de unas diputaciones con otras a través de ese sistema de gestión, que me parece que sería interesantísimo. Estamos todos trabajando, pero parece que estamos trabajando un poco aislados, ¿no? Y yo considero necesaria la articulación de este tipo de sistemas y no hacer tantos trabajos unilaterales, sino que confluyéramos mucho más y hubiera una sinergia mucho más clara, como se ha visto en el caso de las diputaciones. Aquí en Andalucía tenemos una actividad importantísima que lo lleva la Consejería que tiene competencia en la administración local, que es hacer el catálogo de series documentales de la administración local, que es un trabajo serio, ya está muy avanzado, y que es establecer un cuadro de clasificación funcional para cualquier administración local, que me parece fundamental. Y a través de la implantación de sistemas como Archiva y que fueran compatibles con el resto de las administraciones, en este caso de Andalucía, me parecería que sería el camino adecuado. Todo lo demás es trabajar mucho, gastando mucho tiempo y mucho dinero para no confluir en sinergias que deben de ser el camino más adecuado y correcto. No sé si la introducción ha sido suficiente como para lanzar algunas cuestiones. Si tenéis alguna pregunta, por supuesto, aquí estamos. Sí, Ana, muchas gracias. Al final de la sesión, después de todas las intervenciones, abriremos un turno de preguntas. Efectivamente, ojalá las sinergias fueran mayores. Y le paso el turno a Juan Miguel Álvarez para hablar de la ley balear. Cuando quiera, Juan Miguel. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo voy a presentar la ley de archivos de las Illes Balears. Como punto de partida, como hablaba la compañera, ya teníamos una ley, la antigua Ley 15/2006, de archivos y patrimonio documental de las Illes Balears. He utilizado la clasificación que establece Javier sobre la generación de las leyes, y esta ley se situaría entre el 1.5 y la segunda generación. Es verdad que regulaba aspectos de la protección del patrimonio documental, e introducía aspectos también de la gestión documental e integraba procesos de valoración y selección. Esta ley tenía ya más de 10 años de vigencia y no estaba adaptada a toda la normativa que vino a partir de 2007 con la administración electrónica. También presentaba muchas deficiencias y no se cumplió en su gran mayoría. La gestión documental no estaba adaptada, no era el eje del tratamiento archivístico, no se contemplaba la realidad del documento ni de la administración electrónica. Faltaba también un procedimiento ad hoc para el acceso a la documentación y, sobre todo, el principal problema que tenía la ley es que no se podían aprobar tablas de evaluación, porque el organismo competente en ello se reunía en contadas ocasiones. Por este motivo, la Junta Interinsular de Archivos decidió, en abril del 18, iniciar la tramitación parlamentaria y la modificación de la ley. Se redactaron varios borradores y al final se aprobó la propuesta definitiva en enero de 2022 y después de su tramitación parlamentaria se aprobó la Ley 6/2022 de Archivos y Gestión Documental de las Baleares. Bien, los objetivos que planteaba la ley. A grandes rasgos, reforzar la protección del patrimonio documental,
Actualizar la estructura del sistema archivístico y también definir los diferentes subsistemas. Reforzar la importancia de la evaluación y la calificación del documental y reconocer la trascendencia, en este punto sí que me quiero detener, la trascendencia que tiene la gestión documental y archivística en el procedimiento administrativo. Ahora que estamos en este foro, que es un foro sobre un programa de tramitación de expedientes electrónicos, es importante introducir esta gestión documental y archivística dentro de la administración electrónica. También reconocía que hay una necesidad de medios materiales y personales y regulaba un sistema simplificado de acceso a la documentación y fijaba un marco de auditorías, inspecciones, sanciones e infracciones. La ley se ha estructurado en 7 títulos. Yo me centraré principalmente en 3. El título 3 establece el sistema archivístico de las Islas Baleares y aquí se crea la Comisión Insular Calificadora de Documentos. Es de las últimas que se han creado en España y entre sus principales funciones están las de fijar los criterios de evaluación y aprobar las tablas de acceso y evaluación a la documentación. Se ha constituido este verano, en julio, y hemos fijado un programa de actuación bastante ambicioso a 4 años vista. Ahora, en pocos meses, también se organizarán grupos de trabajo entre las diferentes administraciones para elaborar los estudios de identificación. El título 4, que habla de la gestión documental y el funcionamiento de los archivos públicos, establece que la gestión documental es transversal y también obliga a todas las administraciones a aprobar políticas de gestión documental. La gestión de los documentos electrónicos es el engranaje de la administración electrónica y requiere, entre otras cosas, de expedientes electrónicos íntegros, de medidas de seguridad, de esquemas de metadatos, de procedimientos de copia auténtica y también, sobre todo, de un archivo electrónico único. También determina que los procedimientos de valoración, selección y eliminación de documentos tienen que ir acompañados de un estudio de identificación y que obliga a publicar los calendarios de conservación y acceso a dicha documentación. Y también no se puede eliminar, esto está claro, ninguna documentación si no ha sido aprobada una tabla de valoración. Antes nos pasaba que no podíamos aprobar ninguna porque no la podíamos llevar a la comisión que la debía aprobar. También fija los requerimientos mínimos en cuanto a instalaciones y personal. También establece los grupos profesionales y las obligaciones que tenemos el personal de los archivos. En el título 5 del acceso a los documentos de los archivos históricos, establece un régimen específico y más simple de acceso a la documentación. También consigna las modalidades de acceso, su formalización y las obligaciones que tienen los usuarios. Y en este punto también regula el acceso a la documentación privada, tanto en archivos públicos como privados. Y nos obliga a los archivos a publicar y a facilitar a nuestros usuarios los instrumentos de información y descripción archivística. Finalmente, nosotros formamos junto a Montse tenemos una asociación de archiveros, bibliotecarios y documentalistas de nuestra comunidad. Es una asociación que defiende la profesión. Y nuestro papel en la tramitación de esta ley pues, se articuló a través de entrevistas con los diferentes grupos parlamentarios y también con la consejería, que era la responsable de tramitar esta ley. Finalmente, hicimos 70 propuestas, de las que se aceptaron 33, un 47%, y algunas fueron de carácter parcial y otras totales. Por ejemplo, un título, 5 artículos y una disposición adicional son autoría íntegra de nuestra asociación. Es verdad que la ley consideramos que le falta por pulir algún aspecto, como el derecho a la información, los documentos de los cargos públicos, también la protección del patrimonio documental y el acceso a documentos con datos personales. Pues esto es todo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Miguel. Turno de Montserrat, cuando quieras. Sí. No está... Ahora. Ahora sí.
Bueno, pues buenos días. Pues juntamente con Juanmi, yo quería destacar las aportaciones exclusivas que hizo Abadip y que las recogieron enteras. Una de ellas era la que haya dicho Juan Miguel, que es la de inspección y auditorías, que en el proyecto estaba puesto solo las sanciones, pero nos faltaba la parte de inspecciones y creíamos importante que nuestra labor como asociación profesional pues era no ir directamente a la sanción, sino ir antes con un previo, digamos, con una cierta medida disuasoria con las inspecciones o auditorías, ¿no? Entonces, este artículo 76 de inspección y auditoría fue cogido con completo y es un orgullo para la Abadip y lo saco aquí, lo quiero recalcar. Entonces, en el primer punto de este artículo 76 dice: para el cumplimiento adecuado de esta ley, la Administración de la Comunidad Autónoma y los consejos insulares crearán y regularán servicios de inspección de archivos en el ámbito respectivo de competencias. Esta ley, que se aprobó en agosto del 2022, a fecha de hoy, no hay ninguna medida de inspección. Nosotros, como profesionales y una agrupación implicada en el desarrollo de nuestra profesión, y también somos profesionales, él es del ayuntamiento, yo soy del gobierno balear, del Archivo General, creemos que tenemos que estar un poco vigilantes a los cumplimientos de las leyes. Una es esta, la inspección, y la otra cosa que os hablaré es de los archivos centrales, que encontramos que es muy importante, porque es la cantera desde que luego se van al archivo general y se crea patrimonio documental que nosotros y todos los profesionales que estamos aquí, los guardianes que decía Alejandro, pues tenemos el deber de conservar y mirar, de pasar a nuevas generaciones y de facilitar el acceso y todo. Vale, entonces, estas diferentes cosas que pone, el que está destacado en negrita, es para que lo tengáis, ¿no? El artículo 77, los servicios de inspección, las visitas de inspección, los procedimientos sancionadores, los daños graves al patrimonio documental, toda esta cosa no está. No está ni se ha hecho. Y en la ley antigua tampoco se hacía. Con lo cual nosotros creo que pasados 2 años tendríamos que recalcar que esto, aun siendo la ley importante y tal, pues siempre hay alguna cosa que se le puede sacar un poquito de punta, ¿eh? Y entonces aquí también el cumplimiento adecuado de la normativa, todo esto siempre es necesario porque nos hemos encontrado que las leyes se publican, pero muchas veces no se llega a comunicar a todos los agentes, a todos los políticos que están implicados, a todos los profesionales, a todos los que tienen acceso a esa documentación, y entonces difícilmente, si no conocen la ley, pues no la pueden, digamos, aplicar. Con el tema de inspecciones, también aquí hay un decreto, porque digo, bueno, vamos a ver si hay otros servicios de inspección que en la comunidad pues se ocupan, en el gobierno se ocupan de esto, de controlar el funcionamiento, el cumplimiento de la ley. No se encuentran, es una cosa que hay de otras inspecciones, pero nada, paso por encima porque son de otros servicios, no son cosas nuestras. Y simplemente como anécdota, como curiosidad, en nuestra comunidad las últimas inspecciones que se hizo en materia de archivos es antes de la etapa autonómica. En el año 53 se creó una red de inspectores unidas a las demarcaciones universitarias, en el año 53. También en el año 53 se creó, aquí hay como anécdota, una reunión de inspectores de archivos y bibliotecas que hacían, está destacado en negrita que sus funciones eran la visita periódica, las instrucciones y estudios de los problemas de servicios, los planes anuales de trabajo y velar por su cumplimiento, la orientación técnica a los funcionarios, siempre importante, importante para todos, quiero decir, todos aprendemos cada día, propuestas de mejoras y concesión de premios y sanciones, pues qué mejor, y con las autoridades provinciales de la dirección, siempre en concordia, digamos, con las autoridades. Para curiosidad también, y antes de irme a los archivos centrales, aquí tenemos las últimas, el libro de actas, ayer creo que salió el tema del libro de actas de inspecciones, estaban recogidas en actas todo lo que se iba recomendando a los archivos. Y lo máximo que se hizo fue en el año 83, creo que ahora no lo veo bien, el año 82,
que había desde el archivo del Reino, pues una recomendación por parte del Consejo General Interinsular que se hiciese unas visitas a algunos archivos municipales que necesitaban reorganizar sus fondos. Esto como orientación y como observación diciendo, mira qué atraso tenemos en unas ciertas visitas, un cierto control de esta documentación. Con todo esto, yo ya me voy a los archivos centrales, que es el segundo punto de mi ponencia que quiero destacar. En los archivos centrales, que nosotros lo destacamos mucho en nuestras propuestas de Abadip, pues al final solo se recogieron estos dos puntos. Una definición de archivos centrales, que es que todos somos profesionales y entendemos lo que son los archivos centrales, pero entendíamos que tenía que estar en la ley del de gestión, pasar directamente al general, allí un lapsus, ¿no?, que se cubría con los archivos centrales. ¿Qué pasa con los archivos centrales? Se recogió también nuestra observación que tendría, que eso es muy importante, tenía que estar al frente una persona con titulación universitaria superior y formación especializada en materia de archivos, no como muchas veces que ahora a veces en las consejerías están con auxiliares que le otorgan esa acción que hacen lo que pueden y más. Yo no tengo nada en contra, pero es dificultoso. Vamos al decreto 99/2010 que aún está vigente y hay ahí definiciones de los archivos y funciones de los archivos centrales. ¿Qué es lo más importante de los archivos centrales? Que han de aplicar las tablas que se crearon dentro del Gobierno, las tablas que se aplican conforme a la otra ley, asimismo unas 300 tablas, y se han de aplicar porque son de cumplimiento y fueron oficiales. ¿Qué pasa? Que para aplicar las tablas, el secretario general, si son de eliminación en el archivo central, porque no hace falta que esto, pues tiene que hacer una resolución. Todo esto, quiero decir, la importancia de los archivos centrales y sobre todo detrás de las secretarías generales. ¿Por qué saco yo aquí el tema, y ya voy acabando, el tema de los archivos centrales? Porque es importante que todos los actores implicados como guardianes de la documentación lo sepan. Difícilmente unos jefes, unos secretarios generales que no tienen conocimiento, que cuando firman una resolución tienen que saber que eso es correcto, que lo que firman es correcto y está revisado y es conforme a normativa y revisada. Y también que haya formación porque a veces nos encontramos que puede ser que eliminen cosas con una tabla aprobada oficial, pero a lo mejor no lo han clasificado bien. No han puesto una cosa diferente de lo que toca. Son estas cosas que nosotros tenemos, que lo quería comentar aquí, ¿no? Que teníamos estas auditorías, estas inspecciones, estos controles, pues siempre van para formar todas las personas implicadas. Y yo con esto ya no digo nada más, ya quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, Montserrat. Javier, vale. turno. Pues nada, vamos a empezar. Perfecto. La Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, os voy a dar una pequeña perspectiva general sin entrar en muchos detalles. ¿Por qué necesitamos una ley nueva? Bueno, pues porque la ley anterior del año 93, bueno, había pasado bastante tiempo, había un nuevo contexto social, cultural, institucional diferente, había nuevas competencias que había asumido la Comunidad de Madrid, entre ellas las más gruesas, pues Administración de Justicia, Sanidad y Educación, que supusieron un volumen importante tanto de personal como de producción documental. También el propio desarrollo normativo en el ámbito de los archivos y de la gestión de los documentos, la propia evolución de la administración autonómica, el desarrollo, obviamente, de las tecnologías de la información y de la comunicación, un nuevo marco, voy a mirar desde aquí porque si no, no veo muy bien, un nuevo marco que establece la administración electrónica en el contexto de la gestión de los documentos y expedientes electrónicos, la conciencia de la importancia de la gestión documental, en la correcta organización de los archivos en sus diferentes fases y la gestión correcta de los documentos, porque son garantía de la seguridad jurídica y de una actuación eficaz y transparente. Y por último, bueno, obviamente en el ámbito nuestro, pues bueno, ha habido una amplia renovación de nuestra disciplina a lo largo de todos estos años.
Antes os comentaba Juan Miguel el tema de las generaciones. Bueno, no es una idea mía, salvo el tema de las leyes de tercera generación. Ya existe en la literatura profesional información al respecto. La diferencia, porque no quiero tampoco centrarme mucho en esto, y os voy a pasar a las leyes de tercera generación, es que las leyes de tercera generación tienen como ámbitos o como núcleos fundamentales la gestión documental electrónica, una nueva concepción del patrimonio documental, más allá de su clasificación por productores de documentos y por antigüedad, como se hacía inicialmente, y sobre todo el derecho de acceso vinculado a la transparencia. Estos son un poco los tres grandes ejes que incluye tanto la Ley de Andalucía con sus diferentes reformas como las tres comunidades autónomas que estamos aquí representadas. Comentaros un poco el íter del desarrollo de la ley. Nuestro camino ha sido muy largo. Empezó en el año 2013 de manera interna, cuando vimos la necesidad de modificar la normativa autonómica del año 93. Tardamos, como os pongo en la transparencia, empezó la tramitación en el año 17 y esto fue porque políticamente ha habido unos años en mi comunidad autónoma en que no se legislaba. Entonces, bueno, cuando hubo un cambio de gobierno en el año 2015, sí que se vio la necesidad de comenzar a legislar, no solo en el ámbito nuestro, sino en otros ámbitos, y entonces comenzamos. Tuvimos un primer parón, porque llegamos a un momento, nuestra ley era muy ambiciosa, quería abarcar muchos puntos, y había cierto choque competencial. Entonces, bueno, con la Abogacía General tuvimos algunos problemas con su informe, y tuvimos que retomar de nuevo, tras la pandemia, la tramitación, modificando algunos aspectos de la ley para ajustarnos a la distribución de competencias. Y finalmente, en el año 23, terminó la tramitación, se aprobó el 16 de marzo en la Asamblea de Madrid, se publicó el 12 de abril y entró en vigor un mes después. ¿Cuáles son los grandes objetivos que tenemos o que pretende nuestra ley? Bueno, pues primero, un sistema de archivos configurado en torno a los archivos públicos. La anterior ley hacía una mezcla un poco extraña de subsistemas de archivos, que tampoco eran subsistemas realmente, como el de archivos de empresa o los de la Iglesia. Un subsistema tiene que caracterizarse por algún tipo de entidad o de organización dentro de él. Y como pueden comprender, los archivos de empresa, por ejemplo, que es el caso más evidente, pues es difícil que puedan tener algún tipo de organización interna. También establecer la garantía de la custodia y la disponibilidad de los documentos de titularidad pública custodiados en los archivos públicos. Este era otro de nuestros objetivos. La transparencia y la accesibilidad de acuerdo con las garantías de una sociedad democrática. Nuestro objetivo como archiveros es vincularnos obviamente a la normativa de transparencia que ha surgido desde el año 13 con la normativa estatal, y después las diferentes comunidades autónomas han ido regulando esta materia. La transversalidad de las funciones y principios archivísticos, no porque estemos o porque tradicionalmente se nos haya vinculado al ámbito de cultura, estamos concernidos únicamente por el ámbito cultural. Es una parte de nuestra experiencia profesional y de nuestra actividad, pero no es la única ni es la más importante. Después, ahí os señalo en verde lo que tiene que ver un poco con el ámbito de este congreso, que es la adaptación obviamente a las tecnologías de la información y de la comunicación, con la promoción de la gestión documental electrónica, la valoración documental, como han comentado tanto Juan Miguel como Montserrat, un aspecto crucial, la reformulación del concepto de patrimonio documental madrileño. Antiguamente se hacía siempre por categoría de institución productora, y en función de la institución productora, bueno, pues se convertía en patrimonio documental al cabo de unos años. Nosotros hemos dividido el patrimonio documental en dos tipos, el de titularidad pública y el de titularidad privada. El de titularidad pública está protegido per se, el de titularidad privada tiene una serie de plazos en función de la institución productora. Un nuevo instrumento de protección, el inventario de bienes reconocidos del patrimonio documental. Aquí hago un pequeño inciso. La ley nuestra es deudora, y lo puedo decir claramente, tanto de varios proyectos que tuvo el País Vasco con anterioridad a la aprobación de su ley, del que hemos tomado cosas que nos parecían muy interesantes, como de la ley andaluza desde el año 2011, que supuso una ruptura con la normativa anterior. Y este inventario precisamente es un ejemplo, está calcado de lo que dice la ley andaluza del año 2011. La configuración del directorio de archivos, que era el antiguo censo,
más o menos del patrimonio documental, y de la estadística de archivos. Hemos regulado la estadística de archivos porque consideramos que es una actividad fundamental el que la comunidad autónoma tenga información territorializada de los archivos y de los documentos que se producen en ella. Además, la hemos hecho obligatoria. La falta de... Es decir, el no cumplimiento del deber de información supone una infracción leve de acuerdo con nuestra actual ley. La difusión, obviamente, del patrimonio documental y otro tema también que cogimos y que compartimos las tres leyes es el tema de la inspección de archivos. Esto había aparecido ya en alguna normativa sectorial del ámbito de los museos, del patrimonio cultural, y nos pareció bastante interesante, y obviamente un nuevo catálogo de infracciones y sanciones administrativas. No voy a ir más allá, la presentación tiene más información, que me imagino que la organización la pondrá a disposición de todo el público. Tan solo señalar la importancia, obviamente, de la gestión documental electrónica, un elemento clave. En Comunidad de Madrid estamos ahora mismo en un proceso para la implantación de una nueva herramienta que nos permita tanto la gestión del archivo físico como del archivo electrónico. Vamos a iniciar los primeros pasos. La herramienta está contratada, es una solución comercial que tiene que adaptarse a los requerimientos de la Comunidad de Madrid, pero bueno, estamos en ese proceso y esperemos que dentro de un tiempo que no sea muy lejano podamos venir a este tipo de foros y contar nuestro caso, que espero que sea de éxito. Y el otro aspecto que señalaba Montserrat es el tema de la inspección. Nosotros ya hemos empezado a funcionar, estamos pendientes de la aprobación del reglamento de la ley que saldrá a lo largo del primer trimestre del año que viene. Ahí se regulará de manera más amplia el tema de la inspección y hemos iniciado, sobre todo, como la Comunidad de Madrid como comunidad uniprovincial, ejerce las funciones que tienen las diputaciones provinciales en otros ámbitos. Nosotros ahí estamos incidiendo mucho tanto en la difusión a los órganos electos, hicimos una jornada técnica y envío de la ley en ejemplar físico, no electrónico, para que lo tengan y que conozcan alcaldes y concejales cuáles son los cambios que tiene la ley. Y es verdad que ha habido ayuntamientos muy receptivos, se han puesto en contacto con nosotros, sobre todo para el cumplimiento de determinados requerimientos. Y el otro tema, obviamente, es la inspección. Nosotros ya hemos realizado algunas inspecciones. En concreto, hay algún ayuntamiento que va a tener algún tipo de problema, pero nos parece fundamental porque, desgraciadamente, como todo en la vida, tiene que haber una parte de zanahoria y otra parte de palo. Porque hay entidades locales que no asumen que el patrimonio documental es una parte fundamental tanto de su historia como de su existencia como de su funcionamiento. Y nosotros ahí vamos a tener una labor importante, con ayuda como siempre, pero obviamente quien no tome conciencia de que esto es relevante, porque ningún ayuntamiento puede gestionar su día a día si no tiene sus documentos, independientemente del formato, que sean electrónicos o no, pero son importantes para la gestión del día a día, para la defensa de los intereses del propio ayuntamiento, como también para la defensa de los intereses de los ciudadanos a los que sirven. Entonces, en ese contexto, la inspección se convierte en un punto crucial para que esto funcione, porque si no, realmente al final todo se queda en agua de borrajas y se convierte en un mero brindis al sol. Y ya con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, Javier. Queta, cuando quieras. Bueno, Egunon, buenos días, buen día. A ver si sale ya la presentación. Como he tenido la suerte de ir a la última, me imaginaba que tratarían puntos muy esenciales las personas que me han precedido, por lo tanto yo lo que voy a hacer va a ser simplemente metadatar el contexto de la ley vasca, que podéis leer si queréis. He puesto adrede el código de archivos y patrimonio documental, hay otro de administración electrónica, quiero pensar que solamente para que el PDF no resulte muy gordo, porque deberían de ir juntas. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se gestó. ¿Quiénes éramos las personas que estamos haciendo? Esa sigla es el Archivo General de Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que fue un poco el impulsor. Y aquí quiero destacar, aunque no esté en este momento, la inmensa labor que ha hecho la Archivere Irune Zumalde, no solamente montar un sistema que es muy maduro y eso nos benefició a la hora de pensar la ley, sino también a la hora de llevar los cientos de comentarios, alegaciones y demás que hubo. Hizo un trabajo ímprobo y además no se lo creyó.
chapó. Estuvo también Cultura, lógicamente, porque estaba llevando la cuestión, digamos, de archivo y patrimonio, lógicamente, una consultoría. Los puntos rojos son los que corresponden un poco al punto de vista de la ciudadanía, los azules de la administración. La colaboración en la sombra es la gente a la que dimos la lata de protección de datos particulares, gente que sabíamos que sabía de otras comunidades, informática y demás, pero que no aparecía ahí, y sobre todo las jefaturas políticas, porque eso de tener a 2 directores sucesivos de Cultura, a uno de Administración Pública y a una viceconsejera, tostándose hasta las tantas todas las sesiones y empollando para saber de qué iba el asunto, meter baza y luego aplicarlo, fue lo que nos permitió pues ganar la copa, porque pudimos sacar un texto que se aprobó por unanimidad con bastante consenso. He puesto, por cierto, la diapositiva del Atleti porque la mayor parte de la gente de que estuvo trabajando era de la Real de Guipúzcoa. Bien. Entonces, pues me habéis matado con lo de los guardianes y todo eso, porque es que lo que no queríamos era ser archivo para nada. ¿Por qué? Una anécdota. Una vez fuimos a San Sebastián a una oficina administrativa y le llamaban a su archivo Polloe, que es el cementerio de Donostiarra. No queríamos que pasase esto, porque en cuanto hablaban de archivo, sí, tenemos la suerte de que en el País Vasco la historia, la memoria la tenemos muy, muy, muy cuidada. Pero es que el archivo era donde se iba ya lo que no servía para nada. Y como en eso sí que éramos todo el mundo de Bilbao, queríamos estar en todas partes, desde el diseño de los procedimientos, meter baza en todos sitios, pero con absoluta transparencia, que la gente que tramitaba no lo supiese, pero lo tuviese por debajo, que pudiésemos intervenir y sobre todo anticiparnos a las necesidades que pudiesen tener y hacer esa colaboración que fuese dinámica. Entonces, la perspectiva básica era responder a las necesidades de la gente a la cual le importa un pito dónde esté o cómo se gestione la información, quiere que se le resuelva rápidamente sus problemas. Para eso tenemos que agilizar nuestros procesos, que quede lo indispensable, pero nada más, porque hay mucha metralla. Compartir recursos, tenemos un decreto vasco de transferencia de tecnología, pero no esos, también humanos y demás, colaborar muchísimo con las entidades locales y luego, sobre todo, que podamos estar en contacto continuo con la ciudadanía y a que esto se optimice el tiempo, el esfuerzo de toda la gente y la pasta que cuesta, que es un montón. ¿Qué nos preocupaba? Ese concepto finalista, que era un lastre visto también desde el punto de la gestión. Soluciones había muchas y en general muy buenas. Algunos se le habían improvisado, otras no, pero sordas es que no se hablaban entre sí en términos estrictamente informáticos. Entonces, yo sigo siendo visionaria. La idea de tener una coordinación es que a mí me gustaría ver alguna vez un metaportal en el cual yo, que me muevo mucho porque habla la gente por trabajo y demás, pulula, pueda encontrar lo que sea desde donde sea solamente con una interfaz y podemos hacerlo y llegará. Y desde el punto de vista nuestro de la administración del País Vasco, que hubiese una plena integración, eso sí, con el archivo de Euskadi y poder facilitar esa memoria. Entonces, esto que nos exigía, que la gestión documental fuese integral, que ya no hablásemos solamente de archivo, que estuviese desde el principio, ya sabéis la teoría, y por eso metimos también patrimonio para que hubiese solamente un texto, que fuese holística, que todas las partes diesen un instrumento que permitiese funcionar más allá de lo que tiene cada una, que crease un sistema porque eso es necesario y que no se beneficiase a nadie, a ninguna institución, ni pública ni privada, aunque sí que tiene una parte organizativa porque era necesario. Y ya puesto que íbamos a hablar con gente no especialista, que nos entendiese, que fuese un texto accesible, que no hubiese que andar con referencias internas y un lenguaje no sexista, diga lo que diga la Real Academia de la Lengua. Que entonces, ¿qué es lo que innovó? Que más que intervenir queríamos colaborar desde el diseño, que nos enseñasen y que en el sistema que estaba en el gobierno ya se estaba consiguiendo, en otros estamos en ello. La visión ya he hablado, lo de la profesionalización era muy importante, pero ese menor hay que tener mucho cuidado, porque no es solamente titulación. ¿Qué te pasa con una gente que no tiene una titulación específica de archivos, pero que se ha formado en ello, que conoce muy bien toda su gestión, pero entonces habría que dar una vuelta a cómo se hace esta provisión. Tener un sistema general de diferentes archivos, porque todavía se entienden así, integrar el nuestro propio, dar la posibilidad de empoderar a la ciudadanía, porque no necesitamos traernos toda esa información ni todos los archivos. Y además porque es que hay una parte de la ciudadanía que por motivos ideológicos o los que sea, me da igual, no va a venir ni va a confiar en que le guardemos su información, bueno, pero que la guarde y que podamos tener esa participación toda junta.
Y luego un régimen sancionador que aquí no queríamos que fuese solamente multa, sino que también se exigiese una reposición o una reintegración, un volver al estado de las cosas, porque con el dinero muchas veces eso te da igual, tú pagas y haces el daño, y no nos interesaba tanto. ¿Qué nos preocupaba entonces y nos sigue preocupando? El acceso. Horrible melón. La propiedad, nos encontramos con la cuestión del patrimonio privado que tenía limitaciones e incluso vacíos legales. Por ejemplo, otra cosa, ¿qué pasa con todos los políticos que están dando información, que están interactuando con las redes sociales, pero de ahí no podemos sacar nada, porque esa información, ese tweet que ponen o ese X ya es parte de esa plataforma a la que no podemos llegar. Y eso, por eso me he puesto a mí solamente, que es la integración de los territorios históricos, o sea, las 3 provincias con el gobierno vasco en un sistema. Si os la leéis, veréis que en principio quedamos fuera por esa ley de territorios históricos que da muchísimas competencias, pero bueno, las interpretamos como de gestión, y como somos gente vasca, egunean egun, hoy por hoy tenemos algunas otras cosas que hacer que son más de gestión e internas, y eso pues ya llegará. ¿Y qué es lo que nos preocupa y que existe? La decisión datificada. Cuando me están tomando una decisión que no queda en ese procedimiento sistemático reglado, porque utilizan un cuadro de mando o lo que quieran y una inteligencia artificial, que no deja una constancia, que no deja una evidencia, pero que ahí está, es que era como el post-it del expediente de papel, jope, pero es que ese post-it o esas notas al menos las tenías. Muchas evidencias líquidas que también nos llegan y formatos, pero sobre todo ese tipo de funcionar de otra manera, mucho menos reglada, que va por flujos, a veces que no están tan definidos, y eso desde el punto de vista interno es importante. Los sistemas distribuidos, porque a lo mejor es que resulta que se puede diseñar, yo en eso en parte, alguno que no esté controlado directamente desde el archivo o desde un centro de gestión documental, pero que sin embargo dé más capacidad de gestión a las instancias administrativas y luego terminen convergiendo en guardar la documentación y en funcionar como deban. Y luego, pues todo esto que son ese ir más adelante que tiene la sociedad, que nos está exigiendo mucho, con el que nos quedamos cortos, porque es que ya funcionan de otra manera, con una visión mucho más fluida, pero a la vez rígida en lo que exigen y lo que quieren. Y eso nos exige una reflexión importante, y hay, como todas las personas y todo el mundo de ambas partes, no tratemos de ponernos cuidado, pues y juntas va a ser muy complicado. ¿Qué es lo que ha generado así tangible? De momento, 2 decretos, como habéis dicho, esenciales. Uno, que es de la COBASA, de la Comisión de Valoración, no voy a repetiros por qué, y otro que es el Consejo de Archivos, que es eso, dar consejo, pero ahí sí que va a estar diputaciones y todo el mundo. Se trata de que se puedan superar ese temor que antes decía a la jerarquización. No es que yo ya tengo mi sistema, yo tengo mis competencias, no, no. Lo que no vamos a imponer nada, porque la ley, no lo he citado y esto es grave, tiene 2 partes. Una que es técnica, pero técnica y además para todo tipo de documentación y todo. Ahí sí que aparece lo electrónico, pero me da igual. Incluso queríamos pensar en información guardada por bacterias. No es un chascarrillo, ya se está trabajando en ello. Entonces, esa parte que pudiese aplicar cualquiera con independencia de la plataforma, sistema, ideas o lo que tuviese. Otra parte que es muy organizativa, que eso sí que es parte para el gobierno, y otra para el sistema de archivos de Euskadi, que ya se construirá. En medio queda patrimonio, que participa de ambas cosas y que también tenía que estar aquí. Entonces, el Consejo va a tratar de impulsar que haya ese diálogo y esas vías que nos van a llevar, pues yo qué sé, a dónde nos vamos a llevar. Según estamos hablando, ya se están construyendo fuera realidades y hay gente que está trabajando con ellas que todavía no han llegado a nuestras administraciones. Pues ¿qué tenemos que hacer? Desde este punto, desde este lado, escuchar y todo el mundo ponernos a trabajar. Y en eso, pues por eso estoy aquí. Gracias por haberme permitido colaborar, aunque sea pelín, en este proyecto de Dipualba tan interesante. Es que ricasco benetan. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias por respetar los tiempos estrictamente. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si Ana Melero se puede incorporar a través de Zoom. Sí, aquí está. Gracias, Ana. Me estaba preguntando, ¿hay alguna cuestión? Sí, por ahí hay alguna. Creo, Alejandro. Sí. ¿Me escucha? Ah.
¿Me estás hablando, Ana? No sé quién está diciendo Alejandro. Ana, un segundo. Estabais preguntando por allí, ¿verdad? Ahora te lo transmito, Ana. Ahora. ¿Sí? Hola, buenos días. Bueno, soy Fátima, soy archivera también y compañera de muchas batallas de los compañeros que han estado hablando. En mi caso confluye la parte de activismo profesional como presidenta de la Asociación de Archiveros de Asturias. Me acompaña también Asten, que es vicepresidenta. Estamos en estos trabajos también de intentar tener una ley a nivel asturiano. Somos la única comunidad autónoma que no la tiene. Y me gustaría hacer confluir, digamos, los dos frentes, porque en mi caso, además, soy la responsable del proyecto de Sedipualba para el CAS, que hicieron alusión antes, y quería aprovechar la ocasión para que, como muchos de los que estáis aquí, pues venís del ámbito jurídico y venís del ámbito de las tecnologías, que veáis un poco lo que decía Queta. Yo también soy un poco contraria a esa visión de los guardianes. Sí es verdad que bueno, hay una aportación desde un punto de vista cultural interesante, pero no desde el punto de vista cultural de las bellas artes, ¿no? En realidad, en un concepto amplio de cultura, la cultura son los modos de vida y de relacionarnos en las sociedades. Como los documentos de los que estamos hablando aquí surgen muy apegados al día a día, es por lo que son después, con el paso del tiempo, interesantes para esa lectura más desde una perspectiva patrimonial. Pero desde una perspectiva de la gestión no son menos importantes, porque al final se nos va mucho dinero, para empezar, muchos derechos y obligaciones de nuestras entidades, y hay alguna llamada, sobre todo a secretarios y a interventores. Tener los documentos en regla a veces es la diferencia entre ganar o no un juicio, entre que muchas veces pues, a nivel judicial un defecto de forma nos hace perder toda la razón, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pasar, yo muchas veces en las charlas lo que les digo es, bueno, hemos dejado la época de ser recolectores, ¿no?, a ser pues, agricultores, ¿no? Cultivamos documentos ya desde el origen, mano a mano con vosotros, para que no se pierda ningún detalle que después nos pueda dejar fuera por un defecto de forma. Pero también aquí hago una llamada a los colegas de la parte de informática y de infraestructuras. Esto que estamos hablando aquí, que a lo mejor algunos de vosotros, como tengo experiencia de trabajar con informáticos, me dicen, bueno, ¿y a mí qué más me da que mi comunidad autónoma tenga una ley o no? Bueno, pues sí nos da, porque todo esto que hablábamos de las comisiones de valoración, nos marcan unos calendarios de cuánto tiempo tenemos que conservar los documentos. Eso aplicaba en papel, pero aplica también en electrónico. ¿Qué supone? Que si nosotros tenemos ya la fecha de caducidad de esos documentos, porque hay muchos que no tenemos que conservar 100 años, solo va a ser un pequeño porcentaje de ellos, desde un punto de vista de las infraestructuras tecnológicas, nos libera muchísimo espacio en los servidores. Y eso es dinero, para empezar. Es también aligerar de un modo muy claro pues determinadas tareas de auditoría de sistemas, las búsquedas también se hacen mucho más ágiles y también nos permite, desde un punto de vista de la arquitectura de la información, tener, por un lado, una parte de almacenamiento en frío y otra en caliente. En la parte de caliente es mucho más exigente en ese control, porque es en lo que tenemos en las mesas en el día a día, pero hay otra que a lo mejor solo vamos a consultar pues, una vez al año o cuando nos surja algún inconveniente. Eso, si lo trasladamos a contextos como el que tenemos ahora mismo, pues en Sedipualba o en cualquier entorno de administración electrónica, no es solo una ventaja que tengamos esta infraestructura jurídica, esta infraestructura de órganos en toma de decisiones. Si ellos nos dan la fecha, lo ponemos ya a la hora de ir produciendo documentos. Cuando lo cuento en nuestras organizaciones, digo, esto es como quien fabrica yogures.
Cuando entra en la cadena de producción, mi yogur ya lleva la fecha de caducidad. Luego, en un momento dado, los compañeros de infraestructuras pueden hacer política de escala y decir, bueno, pues mira, de este procedimiento, con esta fecha y estas características, los puedo eliminar. Y aquí hago un guiño a cómo están gestionados los CSVs dentro de Sedipualba, porque fue uno de mis flechazos cuando nos lo enseñaron. No sé si alguno lo habéis probado, a eliminar documentos dentro de Sedipualba. En el momento que tú generas un documento electrónico ya con un CSV incorporado, ese documento puede haber salido de nuestra organización y alguna persona que lo tenga en papel o en formato electrónico que quiera cotejar si ese documento realmente es igual al original, va a la sede y coteja ese CSV. Es la primera vez que encuentro en un sistema de gestión, y he trasteado con unos cuantos y con CSVs, que si ese documento no está disponible, hay que motivar el por qué no está. Y ahí se abrazan muy bien Sedipualba y pues todo esto que hemos hablado de las comisiones de valoración. Nosotros podemos retirar documentos del sistema y motivar que ese documento ya no puedes cotejarlo, no porque se lo haya comido el perro, no porque se nos haya borrado por un accidente, sino porque hay un dictamen de una comisión que ha hecho una serie de informes y ha establecido que ese documento solo tenemos que conservarlo durante 10 años. Luego, me parece de una exquisitez jurídica abrumadora y creo que trabajar en esta línea nos permite ganar, digamos que en todos los frentes, porque desde un punto de vista de los recursos, el almacenamiento al final es dinero. Pues imaginaros que por lo que sea, en cuestiones de seguridad, que tenemos un ciberataque, tener identificado cuál es el core de nuestro negocio, dónde tenemos los documentos que nos van a salvar la vida, esos documentos esenciales también nos permite establecer pues eso, políticas de, vale, vamos a empezar a levantar la organización después de un ataque. Si tenemos estos trabajos previos hechos, es mucho más sencillo. Sigue siendo un drama, ¿no?, levantarte de un ataque, pero bueno, tú por lo menos sabes dónde está eso que te va a permitir, por lo menos, ir levantando luces. Entonces, también un poco aprovechando el foro que tenemos, que veáis todos que en realidad es algo que nos afecta o os afecta o nos implica a todos de forma más directa de lo que parece. Y después hay un último punto que sería la posibilidad de que si esto está bien organizado, las cuestiones de acceso y de publicidad activa también pueden ser mucho más automatizadas. Comentaba Carmen ayer que bueno, la conexión entre el catálogo, el cuadro de clasificación y los portales de transparencia. Si esto lo tienes perfectamente hilvanado, digamos que no tienes que trabajar 3 veces ni tener a un ejército revisando cosas, ya puede automatizarse. Así que bueno, animaros a que trabajemos todos juntos en esta línea. Gracias. Muchas gracias, Fátima. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quiero contestar, Alejandro. ¿Puedo contestar? Sí, claro. Sí, yo quería comentar con las compañeras y con los compañeros que tenemos aquí que una de las cosas buenas, como antes he dicho lo malo, ahora voy a decir un poquito lo bueno, de la comisión de valoración es que estamos inmersos, tanto Jamín y yo somos vocales, la comisión interinsular de valoración documental. Una cosa que hemos hecho es que es realmente necesario para la administración electrónica, obviamente partiendo de un cuadro de clasificación, prometernos hacer hemos apostado el servicio y todos los que formamos parte de la comisión por una valoración transversal por ámbitos funcionales y tenemos un calendario muy ambicioso que en 2 años tendría que estar los 7 ámbitos funcionales de nuestro cuadro de clasificación. Nuestro cuadro de clasificación del Gobierno tiene ahora 1.400 series. 1.400 series que están repartidas solo para ilustrar un poco: dirección, recursos, fomento, aplicación reguladora, planificación, intervención administrativa y prestación de servicios. Quiero decir, la ley ha servido para mucho,
yo vengo del papel, que soy del Archivo General, una cosa, soy del Archivo General. Lo del Guardianes lo digo con todo cariño. Lo digo con todo cariño porque vamos a archivos centrales y nos encontramos barbaridades. Con Alejandro bueno, todos somos compañeros, hemos estado hablando que de las barbaridades, digo, un día tendríamos que hacer, lo dijimos, un libro de barbaridades que servirá para no hacerlas. Quiero decir, que hay servicios que eliminan y porque se creen que lo tienen digitalizado o copiado no sé dónde, sin valoración, ya se piensa que lo hacen bien, no se puede eliminar. Es que eso es un delito. Eso es un delito, o sea, cuidado con las eliminaciones. Yo aprendo siempre de nuestros compañeros que antes, y yo tengo mucho contacto con ellos porque aprendo y digo, ojalá nosotros tuviésemos un servicio de inspección para evitar eliminación de patrimonio documental. De ahí la simpatía por el término guardianes, y es lo que yo digo, que tendría que estar implicados los actores que están en la toma de decisiones y de organización de los servicios, porque no es sensato, no es correcto que se elimine alegremente documentación y luego lo tengas en estas, ya que estamos en una fase intermedia nosotros de, como muchos archivos centrales, de que crean su pequeño experimento, para decirlo de alguna manera, para decirlo curiosamente, y se creen que ya eso es administración electrónica. Mucho cuidado con esto, hay que ir con mucho cuidado. Entonces, esta es nuestra observación. Creo que la unión de la inspección con los archivos centrales para que vayan acorde con la ley, creo que es necesario. Y de ahí nuestra observación como Abadip, como asociación profesional, y también porque somos profesionales y lo estamos sufriendo cada día. Entonces, se ven barbaridades. Yo no quiero hablar de barbaridades, pero es que se ven barbaridades. Y de las que como decía, nos decían los compañeros, y de lo que nos enteramos. Entonces, la ley es, de alguna manera, una sujeción para decir la orientación y lo que tenemos, y yo creo que a nosotros, por ejemplo, la ley nos ayudó mucho a tener el principio del cuadro de clasificación. Cuadro de clasificación, a partir de ese momento, flaca, ya la tenemos y tenemos nuestra obligación de la valoración documental. No puedes ir alegremente creando un archivo digital o lo que sea sin saber los plazos, sin saber los términos, sin saber las cosas y que esté bien interactuado, bien clasificado, bien interpuesto. No se puede, no se puede. Pueden pasar barbaridades. Y yo sigo... Me sigue gustando la palabra de guardianes. ¿Qué quieres? Yo lo sigo. Es divertido, es romántico, si se quiere. Javier y después Queta. Sí, nada, por aclarar un poco algunas cuestiones. Y ahí pongo en valor la importancia de los órganos colegiados, que Queta también ha comentado antes. El órgano colegiado actual, que es el de la anterior ley, hasta que tengamos el reglamento el año que viene, el Consejo de Archivos ha servido para que interactuemos diferentes entidades públicas. Están la comunidad autónoma, están las entidades locales, están las universidades públicas. Dentro de ese grupo y otros profesionales hemos elaborado diferentes documentos que no tienen rango de norma, pero bueno, son orientaciones, desde el protocolo de digitalización garantizada, el protocolo de digitalización con fines de difusión, todo dentro de un ambiente de colaboración que permite que diferentes administraciones y diferentes profesionales puedan aunar documentos que recojan diferentes perspectivas desde punto de vista distinto. Entonces, quiero poner ahí en valor que los órganos colegiados tienen una importancia y una relevancia fundamental para que podamos llevar a buen término todo esto de la gestión documental en su más amplio sentido, ya sea electrónica o no. Bueno, yo quería destacar, dentro de la cuestión de la valoración, es que una vez en una unidad administrativa me dijeron, es que los expedientes electrónicos no se tienen que cerrar nunca por si los pide un juez. Vale. Entonces, la COBASADE, que es la comisión que ha surgido ahora en general a raíz de la ley, que no abarca todo el País Vasco, porque las diputaciones ya tienen, y alguna entidad tiene su propia comisión, pero bueno, ya se está planteando el no evaluar exactamente documentos, sino objetos digitales. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, una buena base de datos recopilatoria en la cual puedas tener toda la trazabilidad y todas las evidencias, eso es lo que vas a poder presentar. Para eso está SIAR, tenemos otras iniciativas, ya llegará que lo podamos implementar, y puedes descargar los servidores de un montón de documentación que con el tiempo realmente no te sirve, porque lo que quieres es esa evidencia, y eso es lo que tendríamos que presentar a la judicatura, y la judicatura rompo una lanza porque me he encontrado con gente desde que, bueno, santigüémonos a gente que realmente está muy abierta y
muy receptiva. A ver, cuéntame cómo funcionas para entender eso y que no por un defecto de forma. Ahí vamos a tener que hacer bastante misión. Entonces, evidentemente, comparto lo que habéis dicho, el tener esa, bueno, en el sistema, quizá no necesitábamos tanto la inspección porque ya os he dicho que veníamos de unos sistemas maduros, pero bueno, siempre viene muy bien y se puede hacer de diferentes maneras, y luego que la valoración es absolutamente fundamental, sobre todo porque es que te libera simplemente el no tener que estar manteniendo esa carga de documentación con lo que cuesta, y esa pasta poderla dedicar para otras cosas y avanzar, pues es esencial. Bueno, hemos cumplido el tiempo escrupulosamente. A Ana la estamos perdiendo y recibiendo intermitentemente. Os doy de nuevo las gracias y, si os parece, terminamos la mesa redonda. Gracias. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Nos quedamos con una presentación que tenía prevista también Ana, pero bueno, como hemos dicho anteriormente, quedará todo en los archivos, nunca mejor dicho, de este segundo congreso Sedipualba. Y les pido, por favor, porque vamos ya un poquito retrasados de tiempo, ahora es un momento para todos los corrillos y comentar todo esto en esta pausa para el café, y si podemos, por favor, regresar todos en torno a las 12:20 para no retrasar demasiado, y que nos queda una mesa y un final de congreso para disfrutar todos. Muchas gracias.